Bueno, muy buenas noches. Quiero darles una cordial bienvenida a esta clase espejo, la cual pues hemos denominado técnicas para brindar seguridad al software. En este caso, pues tengo varios profesionales invitados. Eh, Iniciamos con el ingeniero Gustavo Tavares, el doctor Sergio Daniel Conde de Argentina y el ingeniero Camilo Augusto Cardona. Entonces, primero que todo quiero agradecerles por escuchar mi llamado y por querer participar en este espacio de formación. Muchas gracias y eh, me avisan si ya podemos dar inicio, si desean un saludo. A ver si se escucha bien, ¿no? Sí, señor. Bien. En primer lugar, agradezco la invitación a Colombia, a la Universidad Ariandina, por poder compartir conocimientos y por poder hacer esta pequeña clase espejo. Así que agradecido y a disposición cuando se quiera empezar. Ok. El ingeniero Camilo desea comentar algo. Gracias, ingeniero. Bueno, a todos buenas noches. Igual me suman los agradecimientos del doctor Sergio. Este pues es un trabajo que logramos desarrollar de manera conjunta entre diferentes universidades para ofrecer de pronto nuevas perspectivas, nuevos panoramas a los estudiantes. Entonces, ingeniero, muchas gracias por la invitación. Ingeniero Gustavo. Sí, buenas tardes. Estos espacios son bien interesantes porque pues, permite compartir experiencias y conocimiento eh, entre colegas y estudiantes. Son muy productivos. Ok. Bueno, entonces quiero que el ingeniero Sergio, por favor, me responda a la siguiente pregunta. Sí, ¿En cómo qué, no. en qué consiste la aplicabilidad de un ciclo de vida de software seguro? Bien, empezamos para romper el hielo. Linda pregunta para empezar a debatir. Eh, Dentro del área de informática saben que tenemos requerimientos funcionales y no funcionales, que están muy de moda. Y hoy un cliente, como un usuario, nos dice, bueno, quiero un requerimiento funcional, necesito un software, por ejemplo, que me sirva para celular. Entonces, y que una determinada aplicación con las características que tenga un sistema operativo determinado. Entonces, ahí nos empezamos a plantear, ¿qué hacemos con ese software? La aplicabilidad de ese software. Después está bueno plantearse la seguridad, que por otro lado es para debatir y largo. Pero lo primero que tenemos que ver, la aplicabilidad. Y vamos a ponerlo en las dos veredas. No vamos a poner primero en la vereda de un desarrollador, de un ámbito dentro de lo que es el IT, la infraestructura tecnológica. Sabemos que tenemos muchos roles. Tenemos los testers, tenemos desarrolladores, tenemos el área de producción. Cada uno cumple su función. Y tenemos los equipos de trabajo. Y hoy están de moda las metodologías ágiles. Te hacemos una pequeña reseña. Las metodologías ágiles Scrum, XP, creo que Scrum es la que hoy está predominando en diferentes partes, que se está hoy, ¿por qué aparte Scrum? Por el tema de la agilidad, de ser ágil, nos obliga a entregar, a tener producciones en periodos cortos de tiempo. Y yendo un poquito a la pregunta, la aplicabilidad. Si vamos a un equipo de desarrollo, mire que tenemos muchos modelos de desarrollo. ¿Cuál nos sirve para que sea una aplicación adecuada? ¿Cuál utilizamos? ¿Cuál desarrollamos? ¿Cuál de todos los modelos de desarrollo aplicamos como equipo de desarrollo? ¿Cuál nos va a servir cuando hacemos un análisis? Creo que si estamos hablando de una aplicación para un móvil, que sea aplicación para un celular, creo que el modelo de desarrollo vamos a tener que usar un evolutivo.
y ahí con todas las consecuencias. No podemos tener una perspectiva solamente de decir, bueno, es aplicable a y dejar de lado el resto de los elementos. Dejar de lado el tema de seguridad. Aplico un ciclo de vida, un modelo de desarrollo evolutivo, que es el que más se debe adecuar porque es interactivo el proceso, más se va a adecuar a qué, a una aplicación móvil, pero sin perder de vista los otros ejes. El tema de seguridad de información, que sea algún otro requerimiento no funcional, que sea adecuado para un contexto determinado, que eso podemos plantearlos a futuro, podemos plantearnos dentro de este mismo debate. Pero primero encarar a ver qué pasa. Y desde el punto de vista del usuario, que llegue a ese usuario, que hablar el mismo idioma que nos está pidiendo el usuario. Entender, porque muchas veces lo difícil es decir, ¿me está queriendo decir esto el usuario? Por eso el evolutivo hay uno de los modelos dentro del evolutivo que le puede dar participación al usuario. Y por eso el tema de las metodologías ágiles también, que nos facilitan el trabajo. O dentro de una metodología ágil Scrum, tengo un PO, un Product Owner, que me está defendiendo los intereses del usuario. Entonces, tengo que tener una perspectiva sistémica, como gente del área de sistemas, gente del área que está desarrollando, una perspectiva sistémica de todo el contexto donde se va a aplicar ese software. Y a partir de ahí empezar a ver cada una de las variables para lograr qué cosa, una calidad. Se habla mucho de calidad. Se habla de métricas. Entonces, el producto que estoy largando, que sea aplicable, que sea medible, que tenga una calidad óptima, ¿para quién? Para ese usuario, para que se adecue a los intereses de su usuario. Entonces, a partir de ahí podemos empezar a debatir, podemos empezar a abrir el juego. ¿De qué nos conviene hacer? Es muy amplio ese bagaje y que sea seguro. Pero la parte de seguridad, vamos a dejarlo abierto en este intercambio de conocimientos. ¿Qué opinan, colegas? Claro que sí, doctor, muchas gracias. Eh, Ingeniero Gustavo, ¿tiene algo para acotar al respecto? Está muteado, Gustavo. Ingeniero Gustavo, ¿me escucha? Sí. ¿Tiene algo para acotar usted referente a la respuesta del doctor Sergio? Digamos que una definición de requerimientos apropiados dentro del ciclo de vida del software, pues prácticamente va a definir un grado de calidad en relación al producto. Es importante, digamos, en todas las fases llevar un seguimiento de control y de calidad para poder obtener un producto con alto grado de calidad. El proceso, digamos, de las fases, la revisión, supervisión que se le haga a la aplicación, a la aplicación en las diferentes fases, pues permite, digamos, obtener un producto confiable, ¿sí? Y que responda a las satisfacciones del cliente. Gracias, ingeniero. Ingeniero Camilo. Gracias, ingeniero. Sí, efectivamente, pues, digamos, hoy en día el desarrollo, el diseño de aplicaciones debe ir de la mano con, como menciona el doctor Sergio, con los conceptos de seguridad informática. Efectivamente, pues las tecnologías de la información y la comunicación permean prácticamente todos los ámbitos de nuestra cotidianidad, lo que hacen que pues haya, digamos, una cierta exposición de información, que obviamente las aplicaciones se diseñan para compartirse, para accederse remotamente, lo que hace que toda esa información pues viaje y de un momento a otro o de una u otra forma esté vulnerable. Entonces, efectivamente, digamos que casi que en cualquier desarrollo debería estar como implícito pues los requisitos de seguridad para justamente salvaguardar pues la infraestructura y la información. Gracias, ingeniero. Bueno, yo les comento lo siguiente, pues en este proceso de formación tengo la posibilidad de orientar las asignaturas de ingeniería del software. Entonces, pues realmente yo lo que hago es que
trabajo con una plantilla del estándar STD 830 de la IEEE, que muy claramente dice que cada requerimiento funcional debe tener una descripción, unos datos de entrada, un proceso de qué se hace con esos datos, unas salidas y un factor importante que no se considera en muchos aspectos, pero allí este modelo sí lo considera, que son los requerimientos no funcionales. Entonces, cada requerimiento funcional debe tener unos requerimientos no funcionales, obligatoriamente. Y cada uno de ellos, pues uno los va desglosando. Por ejemplo, en el tema de seguridad, siempre debe ir inmerso requerimiento a requerimiento, no como lo hacen en muchos modelos, se generan como aislados esos requerimientos y uno no sabe a dónde le van a apuntar, mientras que allí se hace exclusivamente para cada requerimiento. Entonces obviamente pues se aplican las técnicas adecuadas. Bueno, muchas gracias. Entonces, ahora le voy a formular una pregunta eh, al ingeniero Gustavo. Ingeniero, ¿cómo se define una arquitectura segura en el software? Sí. Bueno, ¿cómo se define una arquitectura segura en el software? Aquí hay que partir, digamos, de la gestión del riesgo, evaluar el riesgo. De seguridad requiere diseñar una arquitectura segura, aplicar buenas prácticas que permitan diseñar sistemas seguros, integrando lo que es la funcionalidad y el rendimiento. Esto permite, digamos, que a las vulnerabilidades que pueda presentar el software, poderlas contemplar. El factor importante también de diseñar una buena arquitectura, pues permite asegurar el sistema, que debe organizar o que debe tener una estructura organizacional. El sistema debe proteger los activos claves, que le permita una distribución apropiada de ese sistema y reducir las pérdidas que podrían presentar en el momento en que se presente un ataque. El diseño de una arquitectura también puede presentar defectos sobre las propiedades emergentes del sistema. Al actualizar, por ejemplo, utilizar una arquitectura inadecuada dificultaría de pronto mantener la confidencialidad e integridad de los datos o la disponibilidad de algún módulo en el sistema. Dentro de la arquitectura es importante conservar la seguridad y también pensar en lo que es la protección de ese sistema, que debe permitir proteger los activos físicos contra los ataques externos. También lo que es la distribución de los activos que puede tener el sistema, ¿sí? Para que se minimice esos efectos que puedan llegar a presentar ciertos ataques. Entonces, construir un sistema de protección muchas veces de muchas capas son costosos, ¿sí? Es preferible o se puede pensar en construir un solo sistema de protección que pueda llegar a proteger el sistema, ¿sí? Los sistemas de arquitectura seguras de varias capas, pues en realidad son costosos y puede llegar a fallar en algún momento, ¿sí? Y la información podría quedar expuesta. Entre más capas de protección, digamos que también afecta lo que es el rendimiento que pueda llegar a presentar y también hace difícil cumplir de pronto algunos requerimientos de usabilidad y de rendimiento del sistema. Algunos sistemas que pueda presentar alguna arquitectura de seguridad puede ser en la protección a nivel de plataforma, que equivale, digamos, en la protección al acceso al sistema para el registro de los datos a nivel de usuarios, ¿sí? Desde equipos externos, las plataformas que se incluyan dentro de ese soporte y garantizar la integridad de los archivos, igual que algunos respaldos.
Otro nivel de protección podría ser a nivel de la aplicación, donde se desarrolla y consiste en el control de todos los usuarios a través de una autenticación, asignación de roles para realizar ciertas acciones en el sistema. Y otro nivel que podría ser también a nivel de registro, que permite, digamos, el control de los usuarios registrados, donde se valida el usuario que esté autorizado para realizar las acciones correspondientes dentro del sistema, ¿sí? Y a nivel de protección, también implicar los métodos de encriptación sobre los datos. Eso, digamos, que podría permitirnos definir pues pensando en todas estas variables, una arquitectura segura. Gracias, ingeniero Gustavo. Bueno, hay una pregunta que dice que ¿qué metodología de programación segura hay? Esa la voy a responder. Pues yo considero que todas las metodologías de desarrollo son seguras. Lo que sucede es que eso depende del líder del equipo de desarrollo, del analista, también porque, ¿qué sucede? Lo que mencionábamos anteriormente, dentro de los requerimientos funcionales, pues se deben establecer las técnicas, las medidas, inclusive este documento es muy claro en el cual especifica qué otras acciones, ¿sí? Y qué recomendaciones puede hacer uno respecto a el desarrollo del producto de software para brindarle seguridad a estos productos. Entonces es muy importante tener en cuenta estos aspectos. Realmente en sí la metodología de desarrollo no incide, lo que viene a incidir es el equipo de desarrollo como tal. ¿Cuáles técnicas y qué herramientas se tienen establecidas para brindarle seguridad al software como tal? Bueno, ahora una pregunta para el ingeniero Camilo. ¿Cómo puedo proteger mejor los datos, ingeniero? Bueno, digamos que hay muchísimas medidas que se pueden llegar a tomar. En primer lugar, establecer que yo diría que hay como dos campos. Uno que es el factor humano, que tiene que ver con las buenas prácticas, con el uso adecuado de las herramientas, con, digamos, como lo que sería una conciencia responsable con el uso de las tecnologías. Y otro que nos habla del factor tecnológico, que es el que tiene que ver ya con la configuración de las herramientas, con el desarrollo, con, digamos, a nivel de programación, con la definición de las variables, con los flujos de datos, de cómo se da al interior de la aplicación. Y resulta paradójico que digamos, la mayor cantidad de vulneraciones que sean justamente por fallas humanas. En muchas ocasiones resulta que el usar contraseñas fáciles, que digamos de pronto como programadores pues tenemos poca injerencia o que de pronto la contraseña se repita en varias plataformas. Si bien se pueden agregar controles, se pueden agregar de pronto validaciones, que digamos políticas de cambio, que cuando se haga un cambio no se pueda repetir el que haya utilizado. Pues esas malas prácticas de los usuarios hacen que los sistemas que de por sí ya son vulnerables sean todavía más vulnerables. Hay otra serie de prácticas, de factores, como decíamos, los tecnológicos que tienen que ver con la implementación de firewalls, de aplicaciones antivirus, el uso de navegaciones, la actualización de las aplicaciones, las políticas al definir, por ejemplo, si se pueden usar o si se permite usar plugins, si se tiene, digamos, una verificación, un registro cuando se intenta realizar, por ejemplo, un acceso a un sitio inseguro. Todos estos son elementos que de una u otra forma ayudan a que como usuarios tengamos una mejor gestión, una mejor protección de nuestros datos, de nuestra información. A nivel tecnológico también se puede utilizar, por ejemplo, o implementar dentro del desarrollo autenticación con doble factor, que, digamos, está encaminada a verificar, digamos, que no solo a través de una contraseña, sino a través de un mensaje, a través de un elemento que podría ser incluso biométrico, la autenticidad de efectivamente quien intenta acceder a determinados fragmentos de información o a determinadas plataformas.
Bueno, también, por ejemplo, el acceso. Digamos, en muchas ocasiones le damos de pronto prioridad o digamos que prima el factor de conectividad frente a seguridad. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en lugares en los que, digamos, entre comillas, hay acceso a redes libres o a redes abiertas, pues realmente no sabemos, digamos, que más allá de nuestro dispositivo, cómo está dejando la información, si está siendo intervenida, si está siendo capturada por algún elemento. Entonces, pues también, digamos, que tener ese tipo de precauciones. Y aquí volvemos nuevamente al factor humano, que, pues, digamos, que nos diría, nos indicaría que debemos tratar o procurar de conectarnos a redes seguras, a redes que conozcamos cómo están configuradas. A nivel de mejora, cuando estamos intercambiando información o enviando datos, pues es recomendable, por ejemplo, el uso de las VPNs, que permiten cifrar de extremo a extremo la información de forma tal que, partiendo del hecho o del principio que eventualmente los datos pueden ser intervenidos, pues esto sería un elemento adicional de protección en el caso que en el caso de llegar a ser intervenidos, pues nos ayudaría a generar un factor adicional de protección, evitando entonces que no la información se determina, sino evitando que vaya a poder ser leída por aquellas personas que lo intervengan y que no tengan, digamos, que la llave para accederlo. Bueno, la generación de copias de seguridad también es un elemento importante cuando hablamos de proteger los datos. En este caso, no frente a la intervención de un tercero, sino frente a los daños, frente a las, eh, digamos, ataques de ransomware, frente a de pronto alteraciones de la información. Bueno, otra práctica que podríamos decir es altamente recomendada es que en muchas ocasiones también como usuarios, entonces nuevamente esa mala práctica de cuando abrimos sesiones no cerrar la sesión. Damos por hecho, damos por sentado que al cerrar el navegador o la aplicación la sesión va a cerrarse, pero en muchas ocasiones los sistemas, digamos que guardan o pues generan cookies de sesión que lo que hacen es mantener sesiones activas y una tercera persona que venga a hacer uso del dispositivo podría nuevamente tener acceso a información sensible. Y bueno, como decíamos, también se pueden dar muchos errores humanos, principalmente derivados de lo que es la ingeniería social, en la que pues personas que realmente no tienen muchos conocimientos técnicos se aprovechan de esa digamos, esa naturaleza humana a tener como afinidad con otras personas, en las que en muchas ocasiones cuando identificamos gustos, ideas o situaciones comunes con otras personas, digamos, inconscientemente, automáticamente se genera como digamos, un desbloqueo, una desprotección en la que nos inhibimos y podemos entregar información sensible, que muchas veces podemos emplear para la construcción de nuestras contraseñas. Entonces yo diría que existen muchísimos factores que nos permiten a nosotros, digamos, a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo, implementar mecanismos y controles para asegurar y para salvaguardar la información. Y muy importante, debemos entonces buscar la mejor combinación a nivel técnico y a nivel humano para, pues efectivamente, no solamente tenerlas implementadas, sino que garantizar que en efecto se implementen y que sean eficientes a la hora de proteger nuestra información. Muchas gracias, ingeniero. Hay otra pregunta que dice, ¿por qué es necesario involucrar a toda la empresa en temas de seguridad informática? Bueno, pues voy a darle respuesta a esa pregunta. Resulta que nosotros cometemos un error. Para algunos nos parece pequeño, pero realmente es bastante grande. ¿En qué sentido? Resulta que dentro de una organización contamos con muchas personas, partiendo desde el punto de los vigilantes, las personas de oficios varios y todo el personal de la parte ya operativa como tal. Entonces, la seguridad informática no es solamente eh, los dispositivos, ¿sí? Sino que también tiene que ver con el área física. Ya inclusive el ingeniero Camilo nos mencionaba que muchas falencias en los temas de seguridad vienen por error del recurso humano. Entonces, se hace necesario capacitar a todas las personas, como les decía, los vigilantes deben de saber
que la información de la organización es un activo, ¿cierto? Y todos los recursos, pues obviamente son activos. Entonces, ¿qué sucede? Que en el momento en que exista alguna vulnerabilidad, pues no va a perder solamente el área de sistemas, sino que va a perder toda la organización como tal. Por ejemplo, los vigilantes, pues posiblemente ellos no van a estar manejando información, etcétera, pero sí van a estar al cargo del cuidado de los elementos físicos que hacen parte de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, si llega a haber un descuido de estas personas y se llevan un servidor? O en su efecto, si las personas del aseo por X o Y circunstancia no tienen cuidado y van y dañan un servidor en el momento que están haciendo aseo. Entonces, cuando se genera una política de seguridad dentro de una organización, pues todas las personas, todos los involucrados allí de la organización deben de conocerla. Deben de saber que estos son activos, que hay que protegerlos, que hay que cuidarlos, porque en el momento en que ocurra algún inconveniente, pues obviamente eh, se van a afectar todos, toda la organización como tal. Muchas gracias. Entonces, eh, para el ingeniero Gustavo, ¿cuál es la forma adecuada para implementar autenticación y gestión de contraseñas? Sí. Bueno, la gestión de contraseñas, la forma adecuada. Digamos que muchas empresas o muchas aplicaciones definen políticas de definición de contraseñas. Algunos aplican algunas reglas que debe tener 8 caracteres, mayúscula, un carácter especial. O sea, la intención es que sea lo más difícil, lo más compleja, para que a través de ciertas técnicas de ataques se pueda descubrir fácilmente. Pero hoy en día los atacantes tienen muchas técnicas, muchas estrategias, conocen muchos algoritmos también cuando se generan contraseñas encriptadas. Y digamos que dentro de un desarrollo, pues un algoritmo débil de encriptamiento, pues es fácil de detectar a través de todas las técnicas que ofrecen o que tienen los atacantes, sus bases de datos de contraseñas y todas esas cosas. Otras empresas o otras aplicaciones definen, digamos hoy en día el caso, lo que podemos ver de Google, cuando de pronto uno ingresa un correo, pues hay una confirmación a través del dispositivo móvil, ¿sí? Donde uno tiene que confirmar si es la persona que en realidad está ingresando a la cuenta. Otra técnica que usan otras aplicaciones es ofrecer un teclado numérico en pantalla, donde en ese teclado se tiene que presionar o ingresar la credencial para poder acceder. Todo esto es con el fin de que se le dificulte un poco más el proceso, sí, de detención de las contraseñas. Pero como también lo mencionaba el ingeniero Camilo inicialmente, toda la parte social de las personas, los descuidos que tenemos en el caso cuando se implementan aplicaciones o se dejan usuarios por defecto. Por ejemplo, el usuario admin por defecto en alguna aplicación que puede llegar a pasar. Eh, no interesa la contraseña que tenga, no interesa, digamos, la complejidad que tenga la contraseña difícil de descifrar cuando por defecto, digamos, a través de ciertas usuarios por defecto que define el sistema, son propensos a diferentes ataques, en este caso al de inyección SQL, donde a través de ciertos comandos que se envían a través de las entradas de los datos de las aplicaciones, se puede fácilmente ingresar a la aplicación, ¿sí?
rompiendo de pronto la seguridad. Entonces, internamente, muchas veces el código, como está desarrollado, también permite, digamos, esa vulnerabilidad dentro de la aplicación a la interpretación de ciertos comandos. Una política de seguridad de cambios de contraseña periódicos sería una recomendación implementarse dentro de una organización precisamente para llevar un control. El descuido, encontramos aplicaciones donde, digamos, muchas veces pasan meses con el mismo password, las mismas credenciales y no son cambiadas. Entonces, esto hace que también, digamos, los atacantes pues detecten esas vulnerabilidades y puedan ingresar al sistema. En el caso de cuando ya se ingresa al sistema y digamos, se rompe ese filtro de credenciales, pues prácticamente los atacantes ingresan, ¿sí?, a la aplicación, pueden cambiar los roles de la aplicación, inclusive pueden tomar el control total de la aplicación y eso es perjudicial para la organización. Entonces yo diría que, digamos, una estrategia de implementar una autenticación y gestión de contraseñas podría ser una política, ¿sí?, dentro de la organización, que una actualización constante de credenciales actualizadas que cumplan, ¿sí?, con ciertas reglas dentro de esa definición, tratando de que sea lo más difícil, siempre que sea lo más difícil, para que los atacantes puedan descifrarlas fácilmente. Gracias, ingeniero. Para el doctor Sergio, ¿cómo generar controles más estrictos de acceso a los datos? Bien, muy buena pregunta. Creo que, por un lado, lo fuimos diciendo de forma, cada uno con su visión. Y que lo más importante es lo que está definir un plan de seguridad. Un PDCA, el círculo de Deming que se conoce. Donde tengo que, la primera etapa que planificar. ¿Planificar qué significa? Tener un comité de seguridad. Hoy están de moda los comités de seguridad. Comité de seguridad para proteger la información. Entonces, donde me definan las políticas que voy a tener de seguridad. ¿Qué políticas voy a implementar? ¿Cada cuánto tiempo voy a cambiar esas políticas? Porque esas políticas, hoy, el auge de la información, como va avanzando, nos lleva a definir, a replantearnos políticas constantemente. Entonces, esa es la función de un comité. Planificar las políticas de seguridad que va a tener, ¿qué cosa? Esa organización. A partir de esa planificación empiezo la etapa del do, del hacer. ¿Y qué significa hacer? Armar los activos. Ángela habló de activos de información. Identificar cada uno de los activos. Identificar la probabilidad de ocurrencia. ¿Qué pasa si tengo un ataque? ¿Qué amenaza esa probabilidad de ocurrencia y cómo afecta esa probabilidad de ocurrencia? El impacto que me produce. Si es alto, si es medio, si es bajo, si es muy alto. ¿Cómo influye en la imagen? Y fíjense, por ejemplo, se nos roban los datos personales dentro de una empresa. Una base de datos donde tengo los datos personales de todos los recursos humanos. ¿Qué impacto va a tener para la empresa? ¿Va a ser bueno el impacto? Va a ser muy alto y negativo el costo. Entonces, eso, la importancia de tener un inventario donde pueda definir qué activos son los más importantes, todos los activos, los riesgos que son susceptibles, y más en estos momentos que son los datos. Te voy a hablar de un ejemplo, cuando haya otra pregunta, de lo que me pasó hoy el 7 de enero de este año, del 2022. Entonces, ahí si tengo bien en claro el inventario, cuáles son los riesgos que tengo que tener mucha atención, el impacto, la probabilidad de ocurrencia, a partir de ahí tengo que empezar los controles. ¿Qué controles? Mitigar el riesgo, nunca ignorarlo, nunca ignorarlo, porque el peor error que podemos cometer es ignorar un riesgo. Para ignorarlo estamos diciendo, existe pero no me interesa. Entonces, ¿sirve de algo ignorar el riesgo? Jamás. Entonces, tener el control y que la medida de seguridad que tengo que tomar para ese riesgo. Ahí hablaron de firewall, tenemos diferentes. Mitigar el riesgo y tener un plan de contingencia. Muchos confunden mitigar con plan de contingencia. Es lo mismo mitigar y plan de contingencia, y no es lo mismo mitigar y con plan de contingencia. Cuando estoy mitigando, estoy tomando una acción preventiva de ese riesgo. Vamos a un ejemplo simple. Hoy estamos con una pandemia. ¿Cómo estamos mitigando la pandemia? Con las vacunas.
La vacuna es una mitigar, estoy mitigando la enfermedad, mitigando que sigan avanzando los contagios, mitigando que el riesgo ese que se siga muriendo más gente a nivel mundial. ¿Y qué es un plan de contingencia? ¿Cómo, en una pandemia, cómo tenemos un plan de contingencia? Tengo diferentes laboratorios, tengo Pfizer, tengo Moderna, tengo la rusa Sputnik. Entonces, se me acabó Pfizer. ¿La puedo dejar a la población sin vacunar? No. Entonces, ¿qué plan de contingencia tengo que tener? Tomo Moderna y sigo vacunando a la población. Recurra a otra vacuna y sigo vacunando la información. Entonces, es diferente tener un plan de contingencia que la acción de mitigar. Pero la acción de mitigar tiene que estar hoy presente, tiene que estar con los mecanismos, los controles adecuados para que ese riesgo no se siga expandiendo, para que no falle ese riesgo. Y a partir, ¿para qué me sirve ese control? Ese control de seguridad, para después actuar, para poder prevenir, para poder mejorar esa calidad del riesgo. Se fue diciendo cada uno de su perspectiva, desde el punto de vista de hardware, de software y ahora de datos, fundamental. Proteger esa información y mitigar esa información. Después vamos a contar una anécdota que me pasó este año. Pero creo que es el eje central de lo que estamos hablando, la visión que estamos dando cada uno de los colegas, cada uno que dio Camilo, que dio Ángel, que dio Gustavo. Creo que eso engloba todo lo que estamos hablando dentro de ese plan de seguridad, dentro de ese círculo de Deming. Gracias, Sergio. Para Camilo, ¿cuáles son los aspectos más importantes de una política de seguridad informática? Bueno, ingeniero, retomando un poco lo que vienen mencionando, pues, el ingeniero Gustavo, el ingeniero Ángel, el doctor Sergio, efectivamente, o sea, yo creo que uno de los aspectos más importantes y tiene que ver con el factor humano es que efectivamente, pues la política esté socializada, la conozcan las personas, sepan cómo funciona, entiendan qué servicios ofrece y, digamos, entiendan también versus la seguridad que proporcionan, que realmente resulta mucho mejor implementarlas que de pronto obviarlas o ignorarlas. Entender la usabilidad que tiene, lograr que tenga una usabilidad efectiva al interior de la entidad, evaluar efectivamente el costo versus el riesgo y entender también que sería mucho más costoso no tenerla y no seguirla por el solo hecho de que si algo llega a ocurrir va a generar pues una catástrofe muy complicada pues para la información, trátese de una empresa, incluso a nivel personal. Yo considero también que las políticas deben enfocarse en ser muy concretas, que las personas las entiendan, que sean claras, que de pronto no se presten para ambigüedades o para interpretaciones, que a veces también puede pasar eso, y lo vemos realmente pues también en muchos aspectos, como a veces vacíos que no están aclarados, que no están definidos, pues se prestan justamente para que de pronto alguien malintencionado aproveche de pronto algún acceso o alguna vulnerabilidad de un sistema. También considero que deberían ser obligatorias. Si simplemente diseñan es justamente porque forman parte de un mecanismo mayor que efectivamente implementa o tiene una serie de protecciones en diferentes dimensiones, de manera tal que, pues volvemos al concepto o al dicho que dice que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. En este sentido, pues de nada vale tener una super infraestructura, unas super políticas, las personas más capacitadas. Sí, como decíamos, pues el usuario tiene la mala costumbre de utilizar una contraseña mala, fácil, o si el usuario de pronto accede a sitios en los que digamos, existe la posibilidad de bajar un malware, o de pronto el usuario comparte su sesión. Entonces, como decíamos, pues es un elemento que se refuerza desde las diferentes dimensiones y justamente su fortaleza está allí, en que aborda diferentes flancos para salvaguardar pues esos recursos tecnológicos, sean a nivel de infraestructura, a nivel de información. También debe existir pues un claro alcance, la política debe definir y establecer qué es lo que quiere proteger, cómo lo quiere proteger, de qué manera lo quiere salvaguardar. Es importante tener como esa orientación justamente pues para entender cómo actuar frente a determinadas situaciones o incidentes. Tiene que establecer también una serie de objetivos que, bueno, como lo decían antes, evaluar los riesgos, evaluar cada uno de ellos, identificarlos, establecer un plan de choque, sea una mitigación, una desviación, una eliminación, de manera tal que pues, se logre conservar la integridad de la información
Entender también que existen elementos o zonas más bien que van a tener acceso público, que deben tener una configuración diferente a, por ejemplo, una intranet que va, digamos, a permitir el tránsito de información de diferente tipo, más o menos sensible. Y muy importante también diría yo, es necesario establecer responsabilidades, que las personas entiendan qué es lo que deben hacer para que esta política, como decíamos, funcione adecuadamente, para que los engranajes efectivamente se articulen y permitan pues proyectar y generar un entorno integral de seguridad y de protección. Y la responsabilidad va digamos, todas las jerarquías, desde gerencia hasta comandos tácticos y operativos. Cada uno entonces debe entender claramente qué es lo que puede y no puede hacer con el sistema y cuáles son las buenas prácticas o las malas prácticas que debe evitar. Gracias, ingeniero. Doctor Sergio, ¿cómo proteger la información en Internet? Bien, dije que iba a contar una anécdota. 7 de enero del año 2022, por Messenger, por celular, me entró un mensajito que dice: estimado Sergio, me llamo Manuel Frascari. Se me incendió la casa, estoy pasando una crisis tremenda y me presento a concurso de una universidad. Y es cierto el concurso, ¿eh? Necesito, por favor, si me puede facilitar su bibliografía. Si me pueden mandar su email y facilitar su bibliografía para estar en contacto. Primera sospecha. Primero, ¿cómo consigo mis datos? Está bien, a través de una red consigue mis datos. Entonces, ahí hay una falla tanto de la aplicación como mía. Así que por decir, bueno, no proteger la seguridad de datos, de mi información. Empiezo a averiguar qué pasa este señor Manuel Frascari, si existe o no existe. Existe. Me encuentro que es un doctor y que está en una provincia, en Córdoba, que vive, teóricamente. Pero ¿dónde está el riesgo? Lo más lindo que eso no queda ahí. Después empezó un tipo acoso. Consiguió el email de la universidad. ¿Cómo lo consiguió? Pues ese email es información privada y confidencial, que no se lo doy a cualquiera. ¿Quién tiene acceso a ese email? Alumno no es. ¿Cómo lo consiguió? Lo sabe él. No sé si habrá probado, pero es muy difícil descubrir un email de una universidad. Y me mandó al email de la universidad. Y fue tal el acoso que en un momento dice basta. ¿Cuál fue la opción que tomé? Bloquearlo. Punto. Tomé esa decisión. Entonces, ahí tenemos que estar alerta, porque a uno que lo agarra desprevenido, uno le pasa información confidencial y es el peor error que uno puede tener. ¿Por qué? Si uno le manda el email, le está facilitando, toma, acá tenés la llave de mi privacidad. Que es lo que decía un poco Camilo. Ojo cuando pasamos las contraseñas que estamos poniendo, cuando protegemos ese dato. Cuando protegemos, ¿con qué seguridad? No pongamos el apellido y alguna cosa, sino busquemos una contraseña segura para proteger esos datos, para proteger esa información. Entonces tenemos que estar alerta ante cualquier sospecha de cómo actuar y no ser confidenciales, no divulgar información privada. Está la ley de propiedad intelectual. En Argentina tenemos una ley de propiedad intelectual, de derecho de autor, de datos intelectuales, que nadie puede divulgar y nadie puede acceder, aunque echa la ley a la trampa. Acá tenemos, creo a nivel mundial, muchas instituciones financieras que hacen, venden los datos y cobran por esos datos. Entonces los llaman y le dicen, te ofrezco tal servicio, te ofrezco una tarjeta de crédito. No sé si pasa en Colombia, creo que debe pasar también en Colombia. Entonces, ahí estamos protegiendo los datos, sí, pero ¿quién está protegiendo los datos? La entidad financiera que nos representa. Entonces, ahí tenemos que empezar a debatir qué protección tenemos. Uno, tenemos mecanismos, pero también tenemos que exigir leyes que castiguen ese tipo de delitos, porque ese es un delito. Si yo no lo autorizo a esa entidad bancaria, ¿por qué me tiene que vender los datos? Entonces, ahí tenemos que estar alerta a las 24 horas, los 365 días del año. Y cuando agarra, cuando uno está con defensa baja, cuando uno dice, bueno, bajo la guardia, me relajo, y ahí empiezan los famosos hackers. Hubiese sido el peor error si yo le hubiese respondido con, toma, acá te facilito, te doy mi información.
Porque ahí accede a las cuentas, accede. ¿Cuántos casos hay a nivel mundial que vacían las cuentas? De estafas. Entonces, ahí está, la mejor política de defensa es uno mismo. Y tener cuidado dónde y cómo protegemos esos datos. Después tenemos los mecanismos para proteger, los mecanismos para resguardar la información. En lugares seguros. No confiar en no subir la información a un lugar que no conozco. Tenemos las nubes, hay muchas nubes que son seguras, que la información no va a ser vulnerable. Aunque ahora dicen con el tema de la guerra que hay un poquito de temor con el tema de las nubes, que es lo que está planteando con la guerra de Rusia, Ucrania, que hay un poquito de temor. Pero creo que por ahora estamos protegidos donde subimos la información. Hoy, mañana veremos, pero hoy tenemos mecanismos para decir, y comparto lo que dice Camilo, de buscar, de tener muy bien en claro esa contraseña, eso que uno está protegiendo es propiedad privada. Entonces, creo que engloba toda una política, que engloba estar alerta y más como profesional de informática, que no caer en la trampa de la gente que nos quiere sacar información, nos quiere beneficiar con la información privada. Gracias, doctor Sergio. No, por favor. Camilo, ¿cómo ayuda la criptografía en la seguridad de software y cómo se aplica? Bueno, Inge. Bueno, pues empecemos por hablar que la criptografía es un arte realmente milenaria, que lo que permite es escribir de manera secreta, de un modo, digamos, oculto, a simple vista. Lo que pasa es que hoy en día, pues con las tecnologías de la información y la comunicación, digamos que esta ciencia pudo crecer mucho más, desarrollarse en profundidad. Anteriormente se empleaban de pronto técnicas rudimentarias, analógicas para realizar el proceso de cifrado, pero hoy en día podemos trabajar con llaves de cifrado pues de muchos bits, de 256, de 512, 1024 y muchos más, lo que dan pues, digamos, cadenas que no son 100% vulnerables, pero para vulnerar así se requerirían varios cientos de años, digamos, con un poder de cómputo elevado. Entonces, eso hace que sea una de las mejores formas para cumplir el objetivo justamente de la seguridad informática, que es proteger la información. Como decíamos, la evolución, digamos, de los sistemas, infortunadamente no fue con base en la seguridad, sino que fue basado justamente en la conectividad. Eso abre pie, bueno, y se establece también un principio que dice que no existe un sistema 100% vulnerable. Por tanto, entonces, digamos, anteriormente teníamos el enfoque de diseñar sistemas 100% seguros que pues se ha evidenciado que no es posible, por lo menos no con la tecnología actual. Por tanto, entonces se ha cambiado un poco el esquema en diseñar sistemas o que sean muy difíciles o en detectar esas vulnerabilidades. Entonces, aquí es donde la criptografía entra a jugar un papel importante en la seguridad informática. Y es que, como decíamos, justamente pues permite eso, o sea, partiendo del principio de que cualquier sistema puede ser vulnerado, la información puede ser interceptada, la información puede ser robada o vista por terceros, entonces agregamos un elemento de protección adicional que dice, listo, si la información es interceptada, pues va a ser más difícil que pueda ser leída. ¿Por qué? Porque directamente no puede hacerse. La criptografía, en su funcionamiento básico, pues implementa una llave de descifrado, que básicamente es una clave, un comando, o un hash que permite justamente recuperar, digamos, deshacer esos procesos de encriptación en los datos para poder, digamos, volver a hacerlos legibles. En ese orden de ideas, pues existen, digamos que diferentes técnicas que se pueden implementar para la seguridad de la información. Existen lo que se conocen como los algoritmos simétricos, que utilizan pues una clave secreta para la encripción y la desencripción. Es decir, ambas personas, o si yo soy la misma persona, debo entonces emplear la misma contraseña, tanto para ocultar la información como para poder volver a hacerla legible. Y existen los algoritmos asimétricos. En este caso, se emplea una llave para encriptar y otra para desencriptar la información, lo que puede también, pues, digamos, un elemento adicional de protección. Y existen, digamos, otros mecanismos adicionales que, si bien, digamos, el objetivo no es tanto o permitir la recuperación de la información, sino ocultar los datos, son algoritmos unidireccionales, que solamente permiten la inscripción de la información en un solo sentido. En este caso,
se obtiene un digest, lo que se conoce como un hash, que básicamente es el resultado de aplicar un algoritmo criptográfico dentro de un dato. Y yo lo compararía, digamos, con pues, el patrón que tengo, de forma tal que yo puedo determinar, por ejemplo, la identidad de una persona, sin necesidad de saber, por ejemplo, la contraseña. No conozco la contraseña, pero conozco su hash. De esta forma, entonces, yo puedo implementar mecanismos de criptografía cuando hablamos de seguridad informática. Gracias, ingeniero Camilo. Para el ingeniero Gustavo, ¿para qué y cómo se hace la validación de entradas seguras? Bien, la validación de entradas seguras. Digamos que esta es una de las grandes debilidades que presentan las aplicaciones y más que todo las aplicaciones web, ¿sí? Y es una falta de un proceso de validación específico de los datos de entrada por parte, digamos, del cliente o del entorno. Es necesario tener eh, algunas indicaciones o desarrollos, ¿sí? Eh, algunos consejos al momento de codificar las aplicaciones, ¿sí? Con la intención de prevenir ciertos ataques. Los datos de entrada son aprovechados por muchos atacantes a través de ciertas técnicas para ingresar a las aplicaciones. Ahora, la pregunta anterior era definir una clave segura. Precisamente es un dato de entrada y eso permite a través de ciertas técnicas de ataque como injection SQL, como ingreso de comandos, a directorios activos donde se almacenan las credenciales de los usuarios, los paths, las rutas hacia ciertos archivos, los mismos archivos XML, todo esto proporcionan datos de entrada hacia las aplicaciones. El desarrollador, los desarrolladores aquí tienen que construir el código, limpiar los datos para que cuando ya pasen a la consulta estén prácticamente limpios en ese sentido. ¿En qué consiste esto? Pues prácticamente es una debilidad del software cuando no se aplican procesos de validación, ¿sí? Y esto permite que las vulnerabilidades en esa aplicación, por muchos años, a través del OWASP, ¿sí? Eh, estuvo en los primeros lugares el Injection SQL, como por unos 5 o 6 años estuvo en los primeros lugares. Ya digamos para el 2021 está como en el tercer o cuarto puesto en las técnicas de ataques que sufren las aplicaciones web. Entonces, esa debilidad es aprovechada para este tipo de ataques y, digamos, para poder tener los archivos del sistema, inclusive para generar desbordamientos de memoria cuando los ataques son tan frecuentes, ¿sí? No sé, muchachos, no se debe confiar en los datos que ingresa el cliente. O sea, inicialmente, si el cliente, pues sabemos que viene la intención de maldad, viene la intención de mirar si funciona o no funciona. Cuando uno le dice a un usuario, ingrese un valor numérico, pues por maldad ingresa un valor de texto, ¿sí? Entonces no se debe confiar en esos datos que ingresa el cliente. Pueden ser manipulados, ¿sí? Es necesario que la aplicación responda a través de ciertos procesos de un término que es sanitización de los datos de entrada, sanar esos datos de entrada, limpiarlos, filtrarlos, ¿sí? Para que las salidas provenientes, ya sea del usuario o de la infraestructura o de ciertas entidades externas hacia las bases de datos, la información sea confiable. Entonces, en respuesta, digamos, a la pregunta de entradas seguras, sería un proceso de validación apropiado para esos datos de entrada. Gracias, ingeniero Gustavo. Bueno, por último,
y ya por cuestiones de tiempo, la última pregunta para el doctor Sergio. ¿Qué opina de contar con tecnología cloud en una organización? Bien, es opinión personal, estoy completamente de acuerdo. Y está muy de moda. Conozco una universidad que se está mudando a una tan de moda. Vieron que, no sé cómo está Colombia, pero Amazon está de moda. Colombia, ¿cómo está? ¿Existe Amazon? También, sí, señor. Entonces, estoy completamente... Y si vamos al tema de privacidad, creo que es válido, que no, que tenemos en estos momentos elementos para trabajar en forma segura dentro de cloud. Y acá estamos también con el tema de 5G. ¿Llegó a Colombia 5G? No, ¿Ya llegó a Colombia? que sepa ¿Todavía aún no? no. No, no, Acá señor. tampoco, porque hay también intereses en juego con el tema de las cloud. Que saben que 5G que no está promoviendo Huawei. Huawei está promoviendo 5G. ¿Por qué hay intereses en juego? Porque, ¿qué tenemos hoy? Tenemos el cloud bajo web. ¿Qué está proponiendo Huawei? Huawei está promoviendo cloud bajo celulares. Así que, ¿se dan cuenta dónde está el choque de intereses? Lo mismo que estamos teniendo hoy bajo web, lo está proponiendo Huawei. Lo tiene todo armado, ¿eh? Entonces, a la gente que está trabajando con el cloud bajo web, ¿les interesa que entre Huawei? Pregunto. Cuando está demostrado que existe seguridad. Muchos dicen, no porque me va a robar información, no porque Huawei se va a apoderar de información. Ahora, estamos en una plataforma que estamos confiando en un proveedor. ¿También no corremos ese riesgo? Eso para para debatir esa mala costumbre, esa mala creencia. ¿Por qué nos venden? No, pues no dejamos entrar Huawei, ¿por qué? Porque le vamos a vender la información. O son otros intereses que nos están enfrentando en los clouding. Nos están enfrentando intereses, no me conviene que entre un competidor. Eso no lo decimos. Acá estamos justo, estamos grabando. Así, sin hacer nombres, pero fíjense a lo que están diseñando esa plataforma cloud bajo web. Competencia que pueda diseñar eso bajo la misma estructura bajo celular y lo tienen preparado, lo tienen con medida de seguridad. Entonces, ahí tenemos de interés. Si estamos confiando, por eso soy partidario que sí, ¿cuántas veces? ¿Cuánto le facilitó? Hoy pregunto, ¿quién tiene un pendrive? ¿Alguien todavía tiene un pendrive? ¿Se sale con un pendrive? El pendrive lo podemos usar como plan de contingencia. ¿Qué es lo más fácil? ¿Nos vamos a la nube y bajamos la información de la nube? ¿Del cloud? Hoy es habitual. Entonces el pendrive pasó a ser histórico, algo como un elemento, un plan de contingencia en caso que no pueda acceder a la nube. Lo tengo como una herramienta más. Antes, cosa que el pendrive, al no tener una nube, tomaba otro rol. Entonces, fíjense la importancia de la nube. ¿Nos sirve o no nos sirve? ¿Nos sirve trabajar con política de cloud dentro de una empresa? Y no olvidamos solamente esa parte que nos conviene. Veamos qué nos ofrece la competencia. ¿Qué nos ofrece? Si tenemos posibilidad de mejorar el servicio, si tenemos la posibilidad de ser más competitivos, de tener más tecnología, ¿por qué no dejamos entrar? Entonces, por eso soy partidario y como estuve en jornada de Huawei, en jornada que organizó de 10 horas, donde explicaba el paso a paso todas las medidas de seguridad que tenían para eso que están proponiendo con 5G. Entonces, ahí tenemos que tener presente, no quedarnos con una sola visión, sino que tener otra visión, tener la otra mirada, la otra campana. Ser abierto, y más como profesionales. Más como profesionales que estamos enfrentando un mundo cada vez más competitivo. Entonces, tenemos que saber qué herramientas tenemos para poder proteger para poder guardar esa información. ¿Y con qué capacidad? ¿Qué nos ofrece ese servicio? Hoy está mucho migrando a nivel web a lo que es Amazon, AWS, Amazon. Pero así tenemos mucha migración en forma constante. Entonces,
veamos, no nos quedemos con una parte porque nos dicen esto es lo mejor. Veamos qué otras posibilidades tenemos. Hagamos un análisis de viabilidad de lo que tenemos, de todas las herramientas que tenemos a nivel mundial. Y no creamos siempre lo que nos dicen, no, porque esto no nos sirve, porque estamos rifando los datos. Está claro, por eso soy partidario de los cloud y de estar abierto a una política global de cloud. De poner fortalezas y debilidades. Bueno, muchas gracias, doctor Sergio. Gracias, ingeniero Camilo, ingeniero Gustavo, por la participación. Yo creo que nos veremos en otra ocasión. Le agradezco mucho a las personas que han participado en el evento. Vamos a dar la posibilidad para unas 5 preguntas. Si alguien desea, con mucho gusto, pues levante la mano para dar respuesta a estas preguntas. Bueno, parece que no hay preguntas, entonces damos por terminado. Ah, sí, Elian, adelante. Buenas noches, ¿cómo están? Elian, un poquito más duro que no le escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, ahora sí le escuchamos. Listo, perfecto. Bueno, es un placer estar aquí con ustedes, poder disfrutar de estas experiencias de ustedes. Y pues actualmente yo trabajo en una empresa en la cual es la encargada de vacunación COVID. El doctor Sergio mencionó algo y yo soy el encargado del área de sistemas. ¿Qué es lo primordial en este caso? La información. La información es lo primordial. ¿Por qué? Porque hoy en día la información, quien tiene información tiene poder. Entonces a mí me delegaron salvaguardar esta información porque tuvimos a fin del año pasado un ataque a una de nuestras bases que teníamos en Google Drive, el cual nos tumbaron la base y eso fue un lío, pero teníamos esa misma base con un espejo, con otro drive y así pudimos salvaguardar eso. Nosotros tenemos un almacenamiento guardado por medio de un hosting, pero ese hosting nosotros los enlazamos con correos electrónicos. Esos correos electrónicos son los que almacenan la información de la empresa. Toda la información de cada persona que se vacuna es almacenada en los drives de esos correos electrónicos interconectados a un hosting que es pago empresarialmente. ¿Qué tan segura se maneja la información con esos correos electrónicos enlazados a un hosting? Y si es de la manera correcta en la cual se está transmitiendo esta seguridad que se le está colocando a esa información. Bueno, ¿quién quiere dar respuesta a la pregunta? Bien, a ver, vamos a empezar creo que por lo que está planteando Elian, que están tomando, es bueno del plan de contingencia que tomaron, que tenían una copia espejo de esa base de datos. Creo que están tomando políticas, que están tomando controles, por lo menos están asumiendo, están haciendo controles. Camilo, que creo que no sé qué opina, qué control están haciendo. Habría que ver si se puede optimizar ese camino de seguridad. Pero creo que controles se están haciendo, esos controles que le permitió. Y en los ataques, ¿por qué vinieron? Elian, ¿podés justificar un poquitito, ampliar un poquito por ataques externos? ¿Cómo fue ese tipo de ataques? Bueno, el ingeniero que estaba antes trabajando
había hecho una seguridad por medio de una microtip. La microtip, justo en la noche anterior, se había quemado y nos había abierto como un lapso de tiempo donde la microtip no estaba activa. En ese lapso de tiempo pudieron ingresar al sistema. ¿Cómo ingresaron? ¿Cómo ingresaron? Lo que pasa es que todas las contraseñas están guardadas en el navegador. En este caso, el funcionario las tenía guardadas en el navegador. Sé que por seguridad no se debe hacer porque igual le estamos dando el poder a un navegador que puede ser vulnerable a cierto tipo de ataques. En ese momento, pues, la información total se volvió nula, se eliminó completamente, no encontramos registros, hasta que nos tocó comprar otra microtip y volverla a configurar para poder brindarle seguridad a la empresa nuevamente. Ahí fue la falla entonces. Creo que ahí estuvo la vulnerabilidad. Fíjense en la implicancia, ¿o no, Camilo? Y Gustavo. Sí. Así es, doctor. Adelante, ingeniero. Bueno, yo quiero aportar ahí algo un poquito y es que hay vulnerabilidad. Las vulnerabilidades son las vulnerabilidades conocidas y las vulnerabilidades desconocidas. Cuando las vulnerabilidades son conocidas, las mismas empresas, los mismos desarrolladores construyen los parches que llaman y es necesario actualizar los sistemas a las últimas versiones para que se cubran esas problemáticas. Eso es cuando, digamos, las vulnerabilidades son conocidas. Cuando son desconocidas, el riesgo es mucho más grande. Como decía él, se le ingresaron al sistema. Podrían haber ingresado mucho más antes, estar allí y no nos damos cuenta, ¿sí? ¿Cómo se da ese ingreso? Pues prácticamente el tema de los ingresos de los datos. El inyección SQL no se da solamente desde los datos entrada en los formularios, también desde las URLs, ¿sí? El paso de parámetros a través de las direcciones web que son usadas, inclusive los mismos atacantes pueden generar comandos que son interpretados desde el mismo HTML, ¿sí? Y con eso ya prácticamente empiezan a generar. El plan de contingencia de pronto funcionó y fue muy práctico y tenerlo y hay que implementarlo, lógico, para recuperar los datos. Pero allí hay que nuevamente evaluar, entonces, cómo fue que ingresaron, porque hay que corregir esas fallas, porque si no te volvería a pasar. Bueno, muchísimas gracias. Muy amables a todos por la participación. Muy pronto los estaremos invitando a otra sesión. Espero que haya sido de total agrado de ustedes. Una feliz noche para todos. Muchísimas gracias, felices noches. Feliz noche, que estén bien todos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Descansarse. Buenas noches, ingeniero Ángel, Camilo, doctor Sergio. Bueno, buenas noches.